Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. El primer día de la semana, 2 de los discípulos iban a un pequeño pueblo llamado Emaús, situado a unos 10 kilómetros de Jerusalén. En el camino hablaban sobre lo que había ocurrido. Mientras conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó y siguió caminando con ellos, pero algo impedía que sus ojos lo reconocieran. Él les dijo: ¿qué comentaban por el camino? Ellos se detuvieron con el semblante triste, y uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: tú eres el único forastero en Jerusalén que ignora lo que pasó en estos días. ¿Qué cosa?, les preguntó. Ellos respondieron: lo referente a Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que fuera él quien librara a Israel, pero a todo esto ya van 3 días que sucedieron estas cosas. Es verdad que algunas mujeres que están con nosotros nos han desconcertado. Ellas fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar el cuerpo de Jesús volvieron diciendo que se les habían aparecido unos ángeles asegurándoles que él estaba vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y encontraron todo como las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. Jesús les dijo: hombres duros de entendimiento, ¿cómo les cuesta creer todo lo que anunciaron los profetas? ¿No era necesario que el Mesías soportara esos sufrimientos para entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les interpretó en todas las escrituras lo que se refería a él. Cuando llegaron cerca del pueblo donde iban, Jesús hizo ademán de seguir adelante, pero ellos insistieron: quédate con nosotros porque ya es tarde y el día se acaba. Él entró y se quedó con ellos, y estando a la mesa tomó el pan y pronunció la bendición, luego lo partió y se lo dio. Entonces los ojos de los discípulos se abrieron y lo reconocieron, pero él había desaparecido de su vista. Y se decían: ¿no ardía acaso nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las escrituras? En ese mismo momento se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron reunidos a los 11 y a los demás que estaban con ellos. Y estos les dijeron: es verdad, el Señor ha resucitado y se apareció a Simón. Ellos por su parte contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es un pasaje muy importante del Evangelio. El Evangelio no es solamente la introducción a la revelación de Cristo, sino que es la misma revelación de Cristo. Toda la parte precedente de la vida de Jesús, de la vida adulta de Jesús, es una explicación a los hombres del Antiguo Testamento para que pasen al Nuevo Testamento, o sea, para que se suscite la fe en ellos. En cambio aquí Jesús comienza ya directamente a manifestar la revelación del Nuevo Testamento en su plenitud sobre la base de la fe. Estos discípulos que van caminando a Emaús ya lo habían escuchado, pero no se había suscitado en ellos perfectamente la fe. Aquí se suscita la fe por la acción de Cristo resucitado perfectamente, ya tienen fe en él, tienen fe como persona divina, porque finalmente es esta la fe, y entonces pueden comenzar a entender lo que les había dicho antes y cómo todo el Antiguo Testamento se refería a él, y captaron de verdad lo que estaba implícito en esa introducción al Nuevo Testamento que Jesús había hecho cuando les hablaba a los discípulos. Algunos entendieron más, otros menos, algunos tuvieron menos fe, otros más fe, pero aquí, después de la resurrección, esa fe se perfecciona por la presencia de Cristo, y enseguida
poco tiempo después por la venida del Espíritu Santo, por la presencia plena del Espíritu Santo. Ya había venido el Espíritu Santo, claro, a ellos, pero no con esta perfección. Y aquí comienza el verdadero camino espiritual, que es entrar cada vez más en la revelación divina para elevarse estos discípulos y nosotros después a las cosas divinas, a la vida de Dios. Este pasaje del Evangelio nos da muchas enseñanzas, también apostólicas, porque Cristo primero camina y después les dice quién es. O sea, les hace entender, les hace captar quién es. También nosotros imitamos a Cristo y caminamos al lado de los que necesitan el mensaje del Evangelio para que en algún momento lleguen a la fe, por lo menos a la fe perfecta, a la fe que es el encuentro con Cristo y la venida del Espíritu Santo. Y al mismo tiempo que nosotros caminamos, nosotros crecemos. Cristo no crecía porque ya era perfecto. En la gracia se manifestaba la perfección de su gracia. Nosotros, en cambio, caminando y con los demás que queremos llevar a la fe o a la fe perfecta, también crecemos en la medida en que camina Cristo con nosotros. Y ahí comenzamos a percibir los misterios, sobre todo el misterio de la pasión. No era necesario que el Mesías soportara esos sufrimientos para entrar en su gloria. Y unidamente al misterio de la pasión, el fin de la pasión, que es la glorificación, la resurrección, que aquí se manifiesta perfectamente, porque ya habían oído algo de la resurrección, pasaron 3 días, pero no estaban seguros. Y esa seguridad les vino cuando encontraron a Cristo, primero interiormente, porque les ardía el corazón, y después exteriormente, porque a partir del encuentro interno lo vieron y lo reconocieron. Ya lo veían, pero no lo reconocían, porque los sentidos no estaban transformados por la fe con la caridad y con la gracia. Estaban transformados. Pero la fe con la caridad y la gracia transforman nuestros sentidos, sobre todo los sentidos interiores, porque eso de que les ardía el corazón no dependía de lo que veían, sino que dependía de lo que sentían interiormente, a partir de las palabras así externas de Jesús. Pero primero sintieron algo, percibieron interiormente, y después se les abrió la inteligencia porque Cristo se hizo presente interiormente con el Espíritu Santo y ahí lo reconocieron. Y nosotros también llevamos ese camino de Emaús, y no solo lo llevamos nosotros, sino que ayudamos a los demás a recorrerlo como si fueran discípulos de Emaús, y los ayudamos a llegar a la perfección en la medida en que estamos unidos interiormente a Cristo. Por eso la contemplación es siempre el alma de todo apostolado. La vida evangélica es el principio del apostolado. No existe el apostolado sin vida evangélica, porque se convierte solamente en acción externa. La acción externa tiene que surgir de esta contemplación interna, de esta unión con Cristo, de esta operación interior. Pidámosle al Señor entonces en esta Santa Misa, primero nuestra revolución interior y después las consecuencias también para nuestro apostolado.